Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Un Filtro Podcast. Ya es el episodio número 8. Estoy muy feliz, como siempre les digo, muy feliz de poder estar acá porque sin duda Dios ha estado hablando a mi vida y también sé que ha estado hablando a la tuya. Así que si te ha gustado todo este contenido, los episodios anteriores, te invito a que puedas compartirlo con tus amigos, con tus familiares. Siempre están disponibles a través de Spotify para escuchar y también para ver a través de Spotify y también a través de mi canal de YouTube. Y en este episodio quiero seguir profundizando acerca del amor de Dios. En el episodio anterior, y lo puedes ver completo, hice mucho énfasis en cuánto Dios nos ama, en que nos permite poder sentarnos en la mesa para comer con Él. No solamente ser servidores de Él, lo cual es verdad y es parte de nuestra función, ¿cierto? Servir al Señor. Pero no solamente somos servidores, sino que además somos hijos. Y si hay algo que a mí me fascina de la Biblia es poder analizar y ver las escrituras de personajes bíblicos, sobre todo del Antiguo Testamento, porque es cuando aún no estaba Jesús. En el Antiguo Testamento Jesús lo podemos ver en las profecías, a Jesús lo podemos ver durante todo el Antiguo Testamento. Si estudiamos, podemos encontrar a Cristo en todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesús aún no venía a la tierra, aún el Verbo no se había hecho carne, ¿cierto? Y entonces cuando podemos ver a personajes bíblicos poder tener una relación profunda con Dios, a mí me impacta tanto porque debe haber sido tan difícil realmente previo a la revelación de Cristo, ¿cierto? Previo a eso, relacionarse con Dios. Y he hablado acerca de esto también en otros episodios de esta visión de ser humano acerca de los dioses, ¿cierto? La humanidad en general tenía diferentes visiones, diferentes dioses también, y entre medio de todo esto estaba el Dios, el único, el verdadero, el nuestro. Entonces me impacta tanto la historia de Abraham, la historia de Moisés, y uno de los personajes que también me impacta mucho es David. David lo conocemos por los salmos, ¿cierto? Lo conocemos porque escribió tantos poesías tan hermosas, de tanta profundidad, que algo nos puede transmitir, ¿cierto? No solamente decir, no, esto es hermoso de leer, sino de cómo puede llegar a eso, cómo un artista puede llegar a eso. Hay inspiración detrás de eso. No sé si a ti te ha pasado, pero a veces escuchamos a mí. Yo personalmente soy fanático de la música, me encanta la música, y hay ciertas bandas o ciertos cantantes que yo digo, ¿cómo se les ocurrió eso? ¿Cómo llegó a esa letra? ¿Cómo llegó a esos cambios de melodías? ¿Cómo llegó eso? De hecho, no solamente yo escucho música, me gusta producir música. Y siempre que escucho algún disco nuevo, alguna canción nueva, digo, ¿cómo se le ocurrió hacer esos arreglos? ¿Cómo se le ocurrió grabar 2 veces las voces, pasarla una a la izquierda, otra a la derecha? Siempre estoy ahí atento a todos esos detalles y digo, ¿pero cómo? Y realmente, para aquella persona que es entendida un poco en las artes en general, no solamente la música, detrás de cada gran obra de arte, esa inspiración no viene de la nada, sino que hay trabajo detrás. Hay tiempo detrás, hay inversión de tiempo, hay sacrificio detrás. Y en el caso de David, cuando leo los salmos, no solamente me pregunto cómo llegó a esto, cómo llegó a esta profundidad, sino que gracias a la Biblia tú puedes saber cómo llegó a estas conclusiones. Y quiero leerte una de estas, que está en Salmos capítulo 63, versículo 8. Dice así: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Está mi alma apegada a ti. Y tú y yo sabemos, o si no lo sabes, lo vas a saber ahora, que nosotros al menos creemos que somos seres tripartitos. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y me llama la atención que David haya hablado acerca del alma. Físicamente era muy difícil poder decir, mi cuerpo está aferrado a ti. Recuerden el capítulo anterior, Juan logró
poner su cabeza en el hombro de Jesús. Él podría haber dicho, mi cabeza está aferrada a tu cuerpo, ¿cierto? Descansando en el hombro de Jesús. Sin embargo, aquí David no podía decir, mi cuerpo está aferrado. No dijo, mi espíritu está aferrado. Y sabemos, leyendo la Biblia también, que nuestro espíritu siempre está dispuesto. Somos diseñados, somos la creación diseñada para conectarse con el Creador. Entonces, nuestro espíritu siempre va a estar dispuesto a aferrarse a Dios. Siempre. Ese es nuestro ADN. Fuimos creados por Dios para estar con Dios. Fuimos creados por Dios para escuchar la voz de nuestro Creador. Entonces tenemos el cuerpo, nuestro espíritu, pero David dijo, mi alma. Y en nuestra alma se encuentra, no es la parte más profunda, sino que es la parte más humana que podemos tener. Nuestras emociones, nuestras intenciones del corazón. Todo eso está en nuestra alma, está en nuestro corazón. Y David dijo, mi alma está apegada a ti. Entonces, no solamente es reconocer que mi espíritu, que siempre está dispuesto, sino que aún aquella área de mi vida que es mi alma. No sé si tú has estado alguna vez con algún adolescente, sobre todo a los adolescentes se les nota tanto, de que un día están muy felices y otro día están muy tristes. Y están ahí en una montaña rusa de emociones, ¿cierto? Siempre, siempre, siempre. Y me encanta esto porque incluso David pudo reconocer que aquella alma, aquella parte de mi vida que puede ser tan ambivalente, no es constante, aún aquellas áreas de mi vida están apegadas a Dios. Y después dice, tu diestra me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. Tu mano derecha, esa mano fuerte, ¿cierto? Es la que estaba sosteniendo a David. Y dicho esto, es la conclusión que podemos leer, es la poesía, es lo profundo, donde yo leo y digo, ¿cómo David llegó a esto? ¿Cómo David logró poder llegar a este tipo de conclusiones en su vida? Y la verdad es que David no estaba en un momento de comodidad. Estas no son tipo de conclusiones que uno saca cuando estás en la mejor etapa de tu vida, sino que tú declaras, en este caso David declaró estar apegado a Dios cuando vio que su vida podía llegar a su fin. Y esto lo vamos a leer porque es un poco largo, pero lo vamos a leer cada un par de versículos para ir avanzando. Pero mucho de la historia de los salmos que podemos leer de David están en Primera de Samuel y puedes ver la historia que hay detrás de esto. Entonces, quiero invitarte a esto. En Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 1, vemos el título que dice David en el desierto. Y dice así, dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces, contexto rápido, contexto de escuela dominical. Resulta que todos sabemos que David fue ungido para ser rey, pero resulta que cuando fue ungido David para ser rey, en paralelo y al mismo tiempo, Saúl era el rey. Y esta es una de las partes más interesantes en la historia de David, de cómo él, siendo ungido y no siendo el rey oficial aún, ¿cómo transicionas? ¿Cómo transicionas desde la promesa de Dios hasta el cumplimiento de la promesa de Dios? No sé si alguna vez has pasado por eso. Dios ha prometido en tu vida. Has recibido una palabra de Dios. Yo creo tanto en eso, de que Dios nos habla a través de las Escrituras y también nos habla a través de personas. Y recibimos una promesa de Dios. Y muchas veces creemos que de ahí a que se cumpla va a pasar poco tiempo. O que se cumpla la promesa va a ser fácil, va a ser de 1 o 2 días y listo, ya se cumple. Pero en la práctica no siempre es así, ¿cierto? Y la mayoría de las veces no es así. Y en el caso de David fue también así. ¿Por qué? Porque David fue ungido,
Resulta que Saúl era rey todavía y esa transición desde la promesa al cumplimiento de la promesa estuvo lleno de dificultades. Entonces, en este contexto, le avisan a David que resulta que los filisteos, los enemigos, los filisteos, estaban robando las eras. ¿Qué son las eras? Son territorios de campo que los mismos filisteos querían tomarse para obviamente poder sacar provecho de la tierra. Entonces, le llega esta información a David y David dice, y le pregunta a Dios, Jehová, voy allá y lo ataco, voy con todo, peleo contra los filisteos, ¿qué hago? Y Dios le dice, anda y pelea, dale. Y obviamente David, con la confianza y el respaldo de Dios, va y a las personas de Judá les dice, ya que ustedes me van a acompañar, ¿qué van a hacer? Y las personas le dijeron, no, David, nosotros tenemos miedo, anda tú. Así que fue David y fue a pelear. Y sigamos leyendo en el versículo 4. Dice, entonces David volvió a consultar a Jehová, porque ya las personas le habían dicho que tenían miedo. Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Entonces aquí me gusta porque podemos ver dos formas en este contexto, desde la promesa al cumplimiento de la promesa. Y frente a una dificultad, Dios le dice, levántate y ve a Keila. Entonces, Dios nos va a respaldar, nos va a ayudar y le había dicho ya a David, anda a pelear. Yo te voy a ayudar, yo los voy a entregar en tus manos. Pero hay una parte que como cristiano nos cuesta tanto, que es el dar el paso, el decir, ya, me voy a levantar y lo voy a hacer. Voy a tomar decisiones. Porque las cosas no pasan por sí solas. Dios tiene tantos planes para nosotros, tiene promesas, tiene regalos, tiene propósitos con nosotros. Pero nosotros también tenemos que tomar el paso. Cuando Dios nos dice, levántate, levantarnos. Cuando Dios nos dice, deja esa amistad tóxica, dejar a la amistad tóxica. Cuando Dios nos dice, ese trabajo no es para ti, no aceptarlo. O sea, tomar decisiones, ser intencionales en nuestras decisiones. Entonces, en este caso, Dios le dice a David, levántate y anda a Keila. Y ahí David fue a Keila. Y en el versículo 5 dice, fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Entonces, logra la victoria. Logró hacerlo. Liberó, se llevó los ganados, derrotó a los filisteos y Dios le dio esta victoria. Y ahora saltémonos al versículo 10, donde dice, y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Entonces, parece que alguien le dijo a David que Saúl, y todos sabemos, Saúl estaba celosísimo de David. David era una amenaza para Saúl, a pesar de que David respetaba a Saúl. A pesar de que David nunca quiso tomar el atajo para llegar al reinado, David quiso siempre cumplir con el plan de Dios de principio a fin, no saltarse los pasos. Pero Saúl, celosísimo de David, porque incluso la gente gritaba que David era mejor. O sea, la gente ya gritaba cuál era su preferencia. Ellos preferían a David por sobre Saúl. Y resulta que llegó a los oídos de David de que Saúl lo quería matar. Entonces, ¿cómo Saúl iba a matar a David? Bueno, destruyendo la ciudad, y destruyendo la ciudad, por ahí debe estar a él, por ahí lo vamos a encontrar. Entonces, David habla con Dios y le dice en el versículo 11, ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? Y resulta que, claro, David había derrotado a los filisteos y había salvado a Keila, lo había salvado a este pueblo, pero resulta que David empieza a dudar. Bueno, esta gente, por muy agradecida que esté de mí, si ve que el rey, si ve que Saúl viene con toda su potestad, su ejército, sus hombres
a luchar en la ciudad, obviamente estos vecinos, los pobres vecinos, me van a entregar. Y por eso David le dice, ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo, o sea, que me lo digas. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Versículo 12, dijo luego David, me entregarán, y le vuelvo a repetir la pregunta, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. Y llegamos al versículo 13. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores en el desierto de Sif. Y aquí podemos ver un contraste de David ganando una batalla, David derrotando filisteos, David el valiente, David el que lograba todo. David siempre fue valiente, mataba leones con sus propias manos, o sea, hacía de todo. Fue a pelear con Goliat. O sea, David, nadie puede decir que David era un cobarde. Y aquí lo podemos ver también porque derrotó a los filisteos, liberó un pueblo completo, tenía su ejército, tenía hombres que lo respaldaban. Sin embargo, ahora lo vemos con la otra cara de la moneda. En esos momentos donde él tuvo que estar en el desierto, en ese momento donde tuvo que estar arrancando, pasó un momento donde tuvo que atacar. Pero después pasó el momento donde tuvo que defenderse, donde tuvo que huir. Y estas son partes de la vida. No siempre vamos a estar en modo ofensa. No siempre vamos a estar en nuestro prime de la vida donde todo me resulta, donde siempre gano, donde siempre estoy en victoria. Y yo sé que la palabra dice estar de victoria en victoria. Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque en Dios siempre vamos a alcanzar la victoria, pero vuelvo a lo del inicio. Una cosa es cuando estás recibiendo la promesa y después transicionas al cumplimiento de la promesa. Y en esa transición hay momentos de victoria, pero también hay momentos de derrota. También hay momentos de dificultades, también hay momentos de esconderse. Hay momentos de duda. Hay momentos de incertidumbre. No siempre estamos en modo victoria. No siempre estamos en modo ofensa, sino que a veces nos toca escondernos. Y sé que esto puede ser tan chocante para un cristiano. Acostumbrados a escuchar palabras motivacionales, ¿cierto? De que todo lo podemos en Cristo, de que Dios va a ir con nosotros, Dios nos va a dar la victoria. Y sí, es así. Pero hacia la victoria hay un camino que transitar. Y en ese camino que transitar no estamos exentos de dificultades. Y quiero decirte esto, que aún en medio de esas dificultades, Dios también está. También hay un propósito detrás de esto. Entonces, David empezó a irse a diferentes lugares, ¿cierto? Y estuvo en Ores, en el desierto de Sif, y en el versículo 16 dice, entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Y fortaleció su mano en Dios y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Y aún en medio de toda esta dificultad que está viviendo David, de toda esta, de esconderse, ¿cierto? De ver cómo su vida estaba en peligro, de ver cómo en cualquier momento Saúl lo podría encontrar. Siempre hay un amigo. Siempre la voz de Dios está presente a través de alguien. Y esta es la importancia de saber de quiénes nos estamos rodeando.
Porque de las personas que tú te rodeas va a depender cuál es la palabra que Dios tiene para ti. Si te rodeas solamente de personas que no tienen un depósito espiritual lleno, y cuando digo depósito espiritual lleno me refiero a la palabra de Dios, a estar llenos del Espíritu Santo, personas que buscan de Dios, que oran, que aman a Cristo, tú vas a recibir palabra de Dios. Pero si solamente te rodeas de personas porque sí, esta persona me cae bien, compartimos el mismo equipo de fútbol, vamos al mismo trabajo, tenemos los mismos sueños, en los momentos de dificultad, quizás a lo más vas a recibir una palmada en la espalda de ojalá te recuperes pronto, ojalá pases este mal momento, pero muy diferente cuando viene alguien de confianza, un amigo tuyo, que en el caso de David, su amigo fue Jonatán, que incluso era el hijo de la persona que lo quería matar. El hijo de Saúl, Jonatán, vino a ayudar a David, pero no le vino a dar simplemente unas palmadas en la espalda, sino que le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, no te va a alcanzar, no te va a matar. Y le vuelve a recordar la promesa, le vuelve a recordar qué es lo que va a suceder con él. Le dice, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Entonces hace dos cosas, o tres cosas. Lo primero que hace es, le recuerda cuál es la promesa. Y es tan importante tener amistades que estén constantemente recordándonos nuestro llamado. Samuel, recuerda que fuiste llamado con este propósito. Si sé que estás pasando por dificultades, sé que estás dudando, sé que te estás escondiendo, sé que ahora no estás en tu mejor momento, pero fuiste llamado para esto. Este es tu propósito. Levántate, no temas. Entonces Jonatán le recuerda a David, le dice, reinarás sobre Israel. Y después le dice, y yo seré segundo después de ti. Y eso ¿cómo lo podemos interpretar? Como Jonatán diciéndole, yo voy a estar siempre contigo. Mi amistad es verdadera. Mi amistad para ti no es según la emoción que yo tenga en el momento y si te va bien o te va mal. No, yo voy a estar contigo. Yo soy un amigo de verdad. Yo soy un hermano en tiempo de angustias. Eso es lo segundo que le dice. Entonces, recapitulando, lo primero que le dice, reinará sobre Israel. Le recuerda la promesa. Segundo lugar, yo voy a estar contigo. Yo voy a ser el segundo después de ti. Y en tercer lugar, aún mi padre Saúl lo sabe. Y Saúl aquí representa al enemigo. Saúl aquí puede representar perfectamente quién es Satanás en medio de esto. ¿Por qué? Porque Satanás sabe cuál es tu llamado. Satanás sabe cuál es la promesa que Dios te ha entregado. Satanás sabe cuál es tu objetivo. Y lo único que quiere es destruirte. Lo único que quiere es verte mal. Lo único que quiere es verte en duda. Quiere verte débil. Quiere verte pasivo. Quiere que pierdas el tiempo. Quiere que te rodees de amistades incorrectas. No siempre son las dificultades, las pruebas que Satanás nos va poniendo en el camino para hacernos caer. No siempre las dificultades, aún los momentos más cómodos de nuestra vida. Ojo, que está Satanás ahí viendo. Ojalá Samuel se acomode. Ojalá Samuel se conforme con esta forma de vivir. Entonces Jonatán viene a refrescar la visión de David. Y es tan importante y tan necesario eso en nuestras vidas, de tener amistades. Yo puedo decir que tengo este tipo de amistades. Quizá no soy tan sociable ya. No soy alguien que habla todos los días con mi amigo y lo llamo y digo, ¿cómo estás? No soy así y tengo amistades tan profundas a la vez. De esas amistades que hablo un par de veces al semestre o un par de veces al mes. Pero suelen hacer estas tres cosas. Recordarme el llamado, decirme que siempre van a estar conmigo y advertirme de que Satanás está ahí esperando a que retrocedamos, a que tomemos la decisión incorrecta, a que nos mostremos para que Él pueda atacarnos. Sí. No sé si has
Es que este es un consejo que se le da siempre a los más chicos, no sé por qué, pero cuando somos adultos las amistades se reducen tanto, ¿cierto? No tenemos tiempo para tantas relaciones, no tenemos tiempo para estar eh, con un montón de gente, de hacer panorama aquí y allá, o sea, no sé si te ha pasado, pero ya juntarte con alguien hay que hacer una tremenda logística de qué hacemos con los hijos, qué hacemos con los horarios de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y a eso hay que sumarle si tengo ganas o no tengo ganas, o si estoy cansado o no estoy cansado. Hay que hacer toda una logística para hacer una junta muchas veces cuando somos adultos. Creo que es la etapa donde más aún tenemos que tener tanto ojo. ¿Quiénes son nuestras amistades? ¿Quiénes tienen toda nuestra confianza? ¿A quién abrimos nuestro corazón? Mi mensaje para ti no es rodéate de tanta gente, sino de escoge bien con quién estás caminando en esta vida. Escoge bien tus amistades porque en los momentos cuando más en duda estés, cuando tengas más dificultades, ellos te van a ayudar a recordar cuál es tu llamado, te van a fortalecer tu fe, van a estar contigo. Entonces, en todo este contexto que acabamos de leer, donde recapitulando David, eh, escucha que un pueblo estaba siendo atacado y va y pelea y libera al pueblo, derrota a los filisteos. Después se da cuenta y escucha que Saúl lo quería matar y le viene la duda y habla con Dios y se tiene que esconder. Llega Jonatán y le da ánimo y yo voy a estar contigo. En todo este contexto es cuando David escribe en Salmos capítulo 63, versículo 1, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para poder ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Yo me imagino a David sabiendo que Saúl lo estaba buscando para matar, pasando frío en medio de la noche y escribiendo no solamente algo tan hermoso, sino algo tan profundo como es declarar que aún no solamente mi espíritu está pegado a ti, sino que mi humanidad está apegada a ti. Y siempre creo que cometemos el error de decir, tienes que aferrarte a Dios. Y no es que sea malo y no es que sea mentira. Tienes que aferrarte a Dios. Tienes que tomarte de la mano de Dios. ¿Cuántas veces has escuchado eso? Tienes que tomarte de la mano de Dios. Tienes que aferrarte a Dios. Y lo vemos como que es una decisión que tenemos que tomar en nuestras vidas. Pero la verdad es que estar aferrado a Dios es más una consecuencia de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Volvamos a leer el versículo 8 que dice, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Fíjate que en la medida que la diestra de Dios sostiene nuestras vidas, por consecuencia mi alma se aferra y se apega a Él. Y en la medida que Dios sigue trabajando en nosotros, por consecuencia mi alma se enamora más de Dios, descansa más en Dios. Y eso es algo tan real porque Dios cada día obra en nosotros, cada día hace milagros en ti. Lo que pasa es que vivimos en automático. Lo que pasa es que vivimos la rutina diaria sin ser conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor, espiritualmente hablando, sin ser conscientes de que todo lo bueno que nos pasa, hay más milagros
Yo me acuerdo siempre de la universidad, ramos que pasaba, asignaturas que pasaba, y yo siempre reconocía, este no fui yo solamente, sino que aquí hay una mano, aquí hay una diestra, aquí está la diestra de Dios en medio de esto. Cuando ves a tus hijos crecer, no seas así como de inflar el pecho solamente porque oh, que soy buen papá, que bien los crié, que bien lo estoy haciendo, sino que reconoce que la diestra de Dios es la que te ha permitido que tus hijos estén creciendo sanos, salvos. Así es. Y la razón por la que no estamos aferrados a Dios es porque hemos ignorado que su diestra siempre nos ha estado sosteniendo. En la medida que somos conscientes del plan de Dios, del trabajo de Dios en nuestras vidas, es cuando podemos decir, sí, me estoy aferrando a Dios. Y eso yo veo que hay dos, no sé si decirlo como dos conclusiones o dos maneras de visualizar esto, porque una persona que está apegada a Dios mejora su relación con Dios, pero directamente. Ya es una relación íntima, es una relación cercana, es una relación fluida. Y yo debo reconocer que a pesar de que sí, en episodios anteriores le he dicho de pasar momentos por dificultad, etcétera, sí, es así, pero llevo muchos años de mi vida reconociendo que yo, fuera de Dios, no soy nada. Así que sé que siempre tengo que volver, siempre me conviene estar en Dios. Y eso es por una parte. Pero por otra parte, una persona cuya alma está apegada a Dios, se le nota. Y ha sido una de las cosas que personalmente he estado como lidiando en mi vida, en este caso con mi hijo, con Tomás, porque él está más grande, Julieta no se da cuenta de nada todavía, pero la Javi obviamente ya me conoce, entonces sabe, si no me ve muy feliz, sabe, bueno, algo le pasará y después lo conversamos, pero con mi hijo como que intento mantener una estabilidad emocional siempre, o sea, no quiero llegar a la casa y llegar enojado, ¿cierto? Tirando todas las cosas al suelo ni nada de eso, sino estar estable, pero estable emocionalmente, porque estamos hablando del alma, pero no de manera superficial, sino realmente estable. Pero no quiero que él vea en mí que el papá sabe eso. Él sabe, el papá, él es así porque sí, sino que quiero que con el tiempo él pueda entender de que estoy estable porque estoy apegado a Dios. Estoy en plenitud porque estoy apegado a Dios. Y que él se dé cuenta de esto. De que en la medida de que nuestra relación con Dios avanza, nos apegamos tanto a Él. Y viene una confianza tan profunda en nosotros que aunque Saúl nos quiera destruir, seguimos buscando a Dios, seguimos aferrando nuestra alma a Él, seguimos diciendo cuánto le amamos, seguimos adorándole, como dice David, levantar nuestras manos, que mis labios alaben. Todo mi ser gira en torno a Dios, mi ser adora a Dios, aún en los peores momentos de mi vida. Entonces, ¿cuál es tu necesidad? Esa es mi necesidad. Yo la necesidad que tengo es de apegarme más a Dios. Esa es mi necesidad. Y en la medida que Dios sea tu necesidad, por consecuencia, tu alma se apegará a Dios. En la medida que Dios sea tu necesidad, vas a abrir tus ojos y vas a encontrar cuántas veces la diestra de Dios te ha sostenido y por consecuencia tu alma seguirá apegándose cada día más a Dios. Entonces quizás tenemos que hacer de Dios nuestra necesidad diaria, nuestra necesidad continua, para que mi alma se apegue a Él. Así que quiero animarte, espero que esto sea realmente de bendición para ti y recordarte, hay una transición en esto y quizás podríamos hablar
poco más profundo acerca de desde la promesa que recibimos hasta la promesa cumplida. Siempre va a haber una transición, pero en todo momento, si hacemos de Dios nuestra necesidad de vida, nuestra alma se apegará a Él y encontraremos descanso. Les mando un fuerte abrazo. Chao, chao.